Gloria a Dios, hermano. Damos gracias a Dios por la oportunidad, que está público esto, por la oportunidad de estar presente una semana más, hermano. Tuve el privilegio de ir al servicio de celebración de la vida de mi hermano Nelson, hermano. Fue de bendición. Gracias, hermano, al pastor Tito Ávila, allá en Kent, Washington, que nos atendió de una forma maravillosa. Tito, bendiciones a ti y al ministerio, a tu esposa, a la familia García, que andan todavía en Washington. Dios los bendiga, hermano. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, y la semana pasada, mija, nos quedamos en el capítulo 3 de Daniel, donde estuvimos viendo, hermano, cuando los jóvenes iban a ser lanzados al al horno de fuego. Y vimos, hermano, que ellos le dijeron al rey, el versículo 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. Y hablamos semana pasada, hermano, que Dios, hermano, Él lo que hace es que nos muestra su palabra, nos muestra claramente. Ahí me bajaré un poco acá, porque si no, esto va a estar sonando y sonando y sonando. Amén. Ok. Vimos la semana pasada, hermano, que Dios es soberano. Amén. Y vimos que los jóvenes hebreos dijeron, si Dios no nos libra, no vamos a adorar de todas maneras. Hablamos de que ellos estaban, hermanos, sometidos a la voluntad soberana de Dios, y no como mucha gente cree que Dios está obligado a hacer lo que pedimos. Bueno, eso fue la semana pasada. Ahora, hermano, es este capítulo, el capítulo 3 de Daniel, verso 19. Estamos viendo ahora, hermano, lo que va a acontecer. Y dicho sea paso, saludo, hermano, a los que están entrando a Facebook, y a los de YouTube también un saludo, hermano. Ahora, a los de nuestra iglesia están en casa, un saludo también. Se la pintaron, pero Dios les bendiga. Oye, ahora, fíjense, interesante, hermano. Verso 19 del capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar. Amén. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente. Verso 21. Entonces los hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 23. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a los altos oficiales, ¿no eran tres hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Y él respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Amén. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, oiga, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Amén. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a esos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que han confiado en él. Desobedecieron
la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Amén. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Interesante, hermano. Amén. La semana pasada explicábamos del capítulo 1 al capítulo 3. Han pasado aproximadamente 20 años. Amén. Ahora, cuando uno estudia la palabra y ve que Daniel, hermano, le revela el sueño al rey, el rey no se convierte al Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí miramos que todavía él quiere ser, hermano, quiere sobresalir por su propia fuerza, no conoce a Dios. Hasta en el capítulo que viene vamos a ver la conversión de este rey. Pero aquí, hermano, el rey todavía no se ha convertido, ha visto el poder de Dios, ha visto cómo Dios está librando a estos hombres, pero su corazón no se ha entregado al Señor todavía. Ahora, dice la Biblia en versículo 19, que cuando Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no adorar al rey, el rey se enojó con ellos. Si usted recordará, hermano, hemos dicho que el libro de Daniel es, hermano, la base de lo que es la profecía en la Biblia. Es la columna vertebral de los libros proféticos. ¿Por qué razón? Porque Daniel dijimos que es la llave que abre Apocalipsis. Amén. De tal manera que muchos le han llamado a Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahora, si usted ha visto, hermano, todo el libro de Daniel va paralelo con Apocalipsis. Ahora, la semana pasada miramos, hermano, hablamos un poco del 666. ¿Por qué razón? Porque se hace una imagen, ¿se acuerda? ¿Se acuerda en el capítulo, ahorita digo, el capítulo número 14? Ahorita digo, el número... Daniel capítulo 13, sí. En Daniel 13, usted recordará la historia, hermano, que levantan una imagen de la bestia. Y se da una orden, que cuando toda la gente, hermano, se tiene que postrar. Y en el capítulo 3 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor hace una imagen de él y ordena que toda lengua, toda nación, todo país, todo pueblo se postre y adore a la bestia, a la imagen. Y todo aquel, hermano, que rechaza, hermano, es lanzado al fuego para que muera. Ahora, interesante porque vemos la historia y vemos que va paralelo con el libro Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis se forma una imagen de la bestia y se da la misma orden. Que todo el que no adore la imagen, hermano, va a ser muerto, va a ser decapitado. Es interesante. Y usted recordará que hablamos de la marca de la bestia en Apocalipsis 13, el 666. Ahora, en Daniel nos habla, hermano, que esta imagen era 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Hay dos 6 ahí. Faltaría un 6 más. Entonces vimos que cuando uno cuenta los instrumentos que tocaron, son 6 instrumentos. Entonces vemos que hay un 6, 6 y 6. Ahora, interesante. ¿Por qué? Porque va paralelo con Apocalipsis. Ahora, lo interesante, hermano, estudiar esta estatua y el horno de fuego, es que tenemos que estudiar un poco, hermano, lo que va a acontecer en la gran tribulación. Ya vimos el libro Apocalipsis, ya vimos, hermano, que Apocalipsis está dividido en el capítulo 1, verso 19. Señor dice a Juan, escribe lo que has visto. ¿Qué vio Juan? Vio a Cristo glorificado en el capítulo 1. De ahí le dice, escribe lo que es. Tiempo presente. ¿En qué estamos viviendo? En lo que se conoce como la era de la iglesia. Capítulo 2 y 3. Los capítulos 2 y 3, hermanos, nos habla de 7 iglesias. Y las 7 iglesias
en su orden cronológico, encierra toda la historia de la cristiandad, empezando con Éfeso, terminando hasta con la iglesia de la Odisea. Ahí está todo, hermanos. Si usted está interesado, mire los estudios en nuestra página. Ahí está toda la historia de la cristiandad en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Cuando en la tercera parte del versículo 1, el Señor dice, escribe lo que has visto, capítulo 1, lo que es la era de la iglesia, capítulo 2 y 3, y lo que será después de esto. ¿Después de qué? De la era de la iglesia. ¿Qué es lo que viene? El capítulo 4, la iglesia es arrebatada. En el verso 1 del capítulo 4 dice, cuando hay una trompeta y dijo, ven y sube. Ahora fíjense, es arrebatada el capítulo 4 y el capítulo 5 la iglesia está en el cielo. Ahora, cuando entramos a este tema, hermano, hay gente que se molesta conmigo en Facebook porque yo digo públicamente que nosotros, nuestra congregación, o si quiere llamarle nuestra denominación, si sí quiere llamarle, nosotros, hermanos, nos inclinamos a que la iglesia se va antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque hay tres, hermanos, teorías del arrebatamiento. Está lo que se conoce, lo que es la pretribulación, que es aquel grupo de creyentes, hermano, que dice la Biblia que no fuimos destinados para ira. ¿Me entiende? Entonces sabemos que no vamos a pasar a la gran tribulación. A la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, por cuanto has sido fiel, te libraré de la hora que vendrá sobre este mundo. Oiga, qué interesante. Quiere decir que la iglesia, el Señor promete librarla de la gran tribulación. Ahora, interesante, es la primera teoría, lo que es la pretribulación, vamos antes de la tribulación. Hay otro grupo, hermano, que cree que los primeros 3 años de la tribulación, que es la paz, está aquí, y cuando empiezan los juicios son arrebatados a la mitad. Eso se conoce como la mid-tribulación, la teoría de la mid-tribulación, o que se van en medio de la tribulación. Y tienen pasajes también donde se basan. Y está el tercer grupo, hermano, que creen, hermano, que se van al final. Entonces la post-tribulación. Bueno, yo no entro en argumento, hermano. Si usted quiere quedarse, yo le aplaudo. En serio. Pero nosotros hemos aprendido, hermano, que la iglesia se va antes. Antes, amén. Interesante. Ahora, regresemos a esto. Y cuando se enoja la gente, le digo, bueno, haga un video y enséñenos, denos su teoría. No discuta conmigo. No. Agarre la página del Facebook y denos una enseñanza de lo que usted cree para que veamos. Pero no enojarse, no discutir, hermano. Ahora, fíjese. Entonces decía eso por la razón, hermano, que cuando uno estudia la Biblia nos muestra que viene un evento a este mundo llamado la Gran Tribulación. El Señor dijo en Mateo 24 que habrá tribulación como nunca ha habido en la tierra, ni volverá a haber. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. No es la gran tribulación. Hermano, cuando usted se pelea con el marido, eso es tribulación. Aleluya. Cuando la mujer se enoja con usted, es tribulación. Cuando la suegra visita, esa es tribulación. Eso sí, la verdad. Es una, está tremendo, pero fíjese, Dios bendiga a la suegra. Amén. Oiga. Entonces, tribulación siempre hay en el mundo. Todo ser humano, la tribulación, los problemas, nos ayuda, hermano, a afirmarnos en la fe. Pero no es la gran tribulación. No. Muy diferente. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es el periodo donde Dios derrama su ira sobre la gente, sobre este mundo, hermano. ¿Y por qué? Porque el capítulo 1:19 de Apocalipsis dice, después de esto. Y lo que sea después de esto, que es la gran tribulación. Capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, donde Dios manda su ira, empiezan los juicios y hermano, oiga esto. ¿Y por qué tocó ese tema? Porque dice la Biblia, hermano, que el rey, que es figura del anticristo, se enoja con el pueblo de Israel, con los 3 judíos que están representando la nación israelita. Oiga esto, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Los echan al horno de fuego y lo calientan 7 veces más, que representan los 7 años de tribulación. Ahora, quiero que entienda esto. Vamos, tenemos más adelante en Daniel. El Señor Daniel, hermano, entiende
que Israel cumplió su tiempo, 70 semanas. 70 semanas. Que ya pasó el tiempo de que se cumplió ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que ya se cumplió el tiempo en que tienen que regresar a su hogar. Entonces Dios le pide oración al Señor, le ora, y Dios le dice a través de un ángel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Oiga esto, qué interesante. Y usted lee, hermano, las 70 semanas, es increíble, porque en la semana 69 nos habla de que el Mesías iba a entrar a la Santa Ciudad, y se cumple al pie de la letra. Espere que vemos este capítulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando termina la semana 69, dice que el Mesías será muerto, pero no en su propia mano, va a ser crucificado. Oiga, cuando Israel le dice al Señor, no queremos que reine sobre nosotros. Hermano, en ese momento el reloj de Dios para. Muy importante entender ese concepto. Ahora, se detiene el reloj de Dios en la semana número 69. Falta una semana de 7 años. Ahora, ¿a dónde nos basamos, hermano? Que una semana son 7 años. La mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Cuando Jacobo, recuerda, hermano, que va y encuentra en la tierra de Labán su tío, ve a Raquel su prima. Sí. ¿Qué dice? Se enamora de él, ese tío, me quiero casar con la prima. ¿Y qué le dice Labán? Está bien, trabaja 7 años por ella. Oiga, y el problema es que a Labán le dan gato por liebre, le dan a Lea, no a Raquel. Oiga esto. A Lea la fea. Y cuando le dice trabaja una semana más. Una semana. Interesante. Esa semana equivalía a 7 años. 7 años. De ahí nos basamos a decir que cada semana de Daniel son, hermanos, 7 años. 7. Interesante, oiga, hermano. Oiga esto, qué tremendo. Ahora, bueno, Amén. sigamos adelante. Entonces, miramos, hermano, que el pueblo de Israel niega al Mesías y se tiene el reloj de Dios. Ahora, la pregunta que la gente ha hecho, bueno, se han levantado imperios en el mundo. Se han levantado, hermano, hombres que han logrado dominar la tierra, pero ¿por qué no están en la Biblia? No se cuenta. ¿Por qué? Porque Israel no era nación. Amén. Ahora, mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar con el mundo en la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos en los tiempos finales de la Biblia? Ahora quiero explicarle esto y por favor ponga mucha atención. Cuando uno ve, hermano, las potencias mundiales que están ahora, uno se da cuenta, ese es alergia yo por ahí, oiga, hermano, oiga, cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que las grandes potencias mundiales ahora no están en la Biblia. ¿Quiénes están en los tiempos finales? Rusia, el Medio Oriente y la China. China. Corea. Oye, hermano, qué interesante. La pregunta, bueno, ¿y Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el Reino Unido, qué va a pasar? Quiero hacer una pregunta. Cuando fue el 9/11, ¿se acuerdan que los terroristas musulmanes atacaron las Torres Gemelas? Murieron 2000 y algo de personas de esas torres. ¿Qué pasó con la nación? Los que vivimos aquí. ¿Se congeló? Se congeló. Porque murieron 2000. Hermano, se tembló la nación, temblar la nación. Ahora, quiero que piense. ¿Cuántos millones de cristianos habemos en Estados Unidos y en todo el mundo? Muchísimos. Cuando venga el Señor y sea el arrebatamiento, oiga, si Estados Unidos se sacudió por 2000 muertos en las Torres Gemelas, ¿qué va a hacer esta nación cuando de repente desaparezcan millones? No 10, 20, millones. Millones también. Inglaterra perderá gente en el arrebatamiento, Francia perderá gente, el Reino Unido perderá gente. Oiga, ¿qué va a hacer esas naciones? Hermano, ya no van a ser potencias mundiales. No, ya no. Quiero que piensen eso.
Pues cuando leo la Biblia, hermano, no aparecemos en las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque no cuenta para Dios, porque el reloj está detenido. Cuando se active el reloj, van a estar involucradas solo las naciones que están profetizadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermano, Ezequiel 38 nos habla de Mesec y Tubal, Gog y Magog. Hermano, Gog y Magog es la tierra del norte, están los magogitas, tiene que ver con Rusia. Mesec y Tubal es la China y el Medio Oriente, hermano. Oiga, ellos están en la Biblia, no Estados Unidos. Por eso, hermano, uno entiende que cuando ve este pasaje, el pueblo de Israel, hermano, pasa por la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. Mucha gente ha querido enseñar, hermano, primero le echaron la culpa a Ronald Reagan, que era la bestia, porque su nombre, ya haciendo las matemáticas, es el 666. La numerología, oiga. También le han echado la culpa a Obama, al presidente Obama, que también es la bestia. Casi, pero no es. Oiga. Ahora saben que Donald Trump es la bestia. Que el Papa es la bestia. No, pobrecito. Mano, son especulaciones. La buena gente que es Panchito. Mano, oiga, qué interesante. Amén, hermano. Quiero leerle un pasaje, hermano. Amén, hermano. En Apocalipsis, capítulo 13. Esta Biblia me la regaló el pastor Tito. Todavía no me la ha marcado. Oiga esto. Amén. Fíjese, hermano. Versículo 17 del capítulo 13. 17. Verso 16 para que entendamos. Verso 16. Y dice que hace que todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17. 17. Y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18. Oiga, marque este pasaje. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿qué dice la siguiente frase en su Biblia? Cuente el número de la bestia. Cuente el número de la bestia. El de las Américas, ¿qué dice? Calcule el número de la bestia. Porque el número desde hombre, el número es 636. Ahora, hermano, ¿qué es calcular? Pues calcular. No tiene un número Específicamente. exacto, ¿verdad? Si nos está rodeando. Ahora, oigan, le voy a decirle, ¿por qué Dios dejó ese pasaje así medio oscuro? Porque, hermanos, si nosotros supiéramos quién es el anticristo, padecemos de un don llamado chisme. Echaríamos a perder la sorpresa. Así es. Amén. Nunca le han dicho a usted, mira, pasa a celebrar el cumpleaños de la hermana fulana, no diga nada, como que le diga, ve, dilo. Por eso la Biblia dice que el que tiene sabiduría calcule nada más. ¿Por qué? Oye, hermano, nadie sabe con exactitud quién es el anticristo. Si alguien, hermano, anda diciendo quién es, está errado. Porque número uno, la iglesia no va a saber. No estaremos aquí. No, ya no estaremos aquí. Entonces, hermano, regresando al libro de Daniel, este hombre, el rey, agarra a los 3 jóvenes y los tira al horno de fuego. Oiga, ¿qué significa eso? Hermano, representa los 7 años de tribulación que va a pasar el pueblo judío. Quiero que entienda esto. Cuando el anticristo surja, mire, va a ser un hombre conforme al libro de Daniel, que va a ser, hermano, va a tener una elocuencia, un carisma tremendo. Va a solucionar el problema entre los árabes y los judíos. ¿Cuál es el problema? El templo. Exactamente. Y él va a solucionar el problema. Oiga esto. Y cuando lo solucione le dan la bienvenida. Pero eso sí, el anticristo no es un gentil. No. Hermano, los que conocen un poco de historia bíblica y poco al pueblo judío, si le digo, mire, yo soy su Mesías, se lo va a creer. me dice, oiga, ¿y el que sale en su frente? Ellos no aceptan un chapín como el Mesías, hágame el favor. No aceptan un argentino, por muy bueno que sea. Le dicen, mira, che, vos no sos el Cristo. Mano, oiga, ellos no aceptan a un gentil, tiene que ser un judío.
Y por eso cuando uno lee la Biblia, hermano, ellos van a recibirlo como el Mesías, pero cuando se quite la máscara y diga, adórenme porque yo soy Dios, que va a ser pueblo judío, no se postra. No. Y ahí es donde él entra en ira. ¿Por qué? Porque Israel no se le ha postrado. No. Y dice el libro de Zacarías que 2 de cada 3 judíos van a morir. Interesante, hermano. ¿En dónde? En el periodo de la gran tribulación. Ahora oiga esto. Cuando ya estén 2 tercios muertos, el tercio que queda, ese pequeño linaje que queda vivo, hermano, ellos huyen a lo que muchos creemos que es la ciudad de Petra. Ahí van a estar escondidos ellos, porque dice que la tierra abre su boca y los auxilia. Hermano, oiga, estando en Petra, viene el anticristo, rodea a todo ese valle, oiga, para matar a los judíos. Y cuando está en, hermano, ya el momento de que parece que nos van a matar, aparece el 4º personaje del horno. ¿Cuándo es que ellos ven al personaje en el horno? Cuando supuestamente tenían que morir por el fuego. Y de repente, ¿qué pasa? Aparece un 4º personaje, hermano, que le rompe las ataduras y pasan sin daño del fuego. Hermano, ese 4º personaje del horno es nuestro Señor Jesucristo. Él llega en el momento cuando el pueblo está, hermano, por perecer, que no hay esperanza. Entonces el Señor aparece y nos libera. Ahora, quiero que vea esto, hermano. Acompáñeme al libro de Zacarías. En Zacarías, hermano. Zacarías. Oiga, Zacarías, quiero que vea el versículo, capítulo 12, verso 10, hay varios, pero quiero que vea esto. Zacarías 12:10 dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Oiga esto, hermano. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando lo vean, ¿qué va a decir él? A él lo traspasaron su propio pueblo. Amén. Oiga esto. Su propio pueblo. Y quiero que vea el capítulo 13, verso 6. Hablando del Mesías, cuando venga la segunda venida. Y alguien le dirá, oiga, le quería preguntarle al Mesías, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con las que fue herido en la casa de mis amigos. Amén. Hermano, cuando el Cristo aparezca y lo rescate, como en el horno de fuego, ¿qué va a pasar? Lo primero que le va a llamar la atención al pueblo judío va a decir, oye, ¿y esas heridas de dónde las sacaste? Aleluya. ¿Qué va a decir? Fue cuando me hirieron en mi primera venida. Bueno, ahí es donde van a lamentarse. Quiere decir que por estos más de 2000 años hemos tenido al Mesías y le hemos dado la espalda. Por eso, querido hermano que me está viendo, déjeme decirle esto. Dios no ha terminado con Israel. Hay gente que está enseñando que Israel ya no es pueblo de Dios. Esa es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le prometió a Abraham que él iba a bendecir su simiente. Oiga, el Dios que yo tengo no da una promesa y la anula. No. Él cumple lo que promete. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, hermano, Israel sigue siendo pueblo. Pueblo. Y yo le he dicho que hay
una doctrina que se conoce como la teología del reemplazamiento, que están enseñando que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que ahora la iglesia está tomando el lugar de Israel. No, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Ahora fíjese qué interesante. Regresemos al libro de Daniel. Amén. Estamos en el versículo 20. Dice, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces los hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Fíjese. Y como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 23. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Oiga. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Hermano, ¿qué es lo que impresionó a Nabucodonosor? Que el fuego no los dañó. Interesante, hermano. Eso nos muestra que el tercio que quedó de Israel va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su palabra. Ahora, le vuelvo a repetir lo que hablábamos durante el Apocalipsis. ¿Cuál es la razón por la cual la gente odia a Israel? Porque mataron a Jesucristo. El pueblo del Señor. Mire, número 1, no es un problema político, aunque es una de las únicas naciones que tienen democracia en el Medio Oriente. La única. No es, ese no es el problema. El problema, hermano, de Israel es un problema espiritual. ¿Sabe usted que lo que Luzbel, Satanás, quiere es radicar a todo judío en la faz de la tierra? Ahora, oye, hermano, voy a explicarle. Cuando entramos a lo que es, hermano, los palestinos, los que están en la Franja de Gaza, mucha gente, hermano, no reporta diariamente hay ataques terroristas contra Israel. ¿Lo reportan los noticieros? No, callados. Pero no vayan a matar a un judío o un palestino porque se hacen bulla. Pero el problema no es político, el problema es espiritual. ¿Por qué razón? Porque Satanás sabe que si logra matar al último judío de entre la humanidad, Dios no puede cumplir su palabra. Entonces lo que el enemigo quiere, hermano, es que el hombre odie al judío. Por eso usted ve, hermano, que hay medios de comunicación, hay naciones, hermano, que están en contra de Israel. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la meta de los palestinos? Ellos no están peleando un pedazo de terreno. Hermano, yo he visto entrevistas en las universidades, he visto cuando, hermano, agarran a los líderes islámicos que están en contra de Israel. Oiga, hermano, ¿saben qué es lo que ellos pelean? Ellos le niegan el derecho de existir a Israel. Ellos no quieren el terreno, ellos quieren matarlos a todos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si mata a los judíos no hay promesa que cumplir. Por eso, hermano, yo como creyente, yo no puedo odiar a Israel. ¿Cómo? ¿Estoy de acuerdo en lo que hacen? No, son humanos, cometen errores. Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios le da una promesa a Abraham, dijo: todo aquel que te bendiga será bendecido. Amén. Pero el que te maldiga, Dios lo va a maldecir. Amén. ¿No es interesante? Bueno, sigamos adelante, porque esto ya agarró aviada. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí y venid acá. Hermano, qué interesante. ¿Cuándo reconoció Nabucodonosor que eran siervos del Dios Altísimo? Cuando se negaron a hincarse a su imagen. Cuando estaban
en el horno. Oye esto, hermano. Usted puede danzar lo que quiera. Puede ir a la iglesia todas las que quiera. ¿La gente lo reconoce? No. Ya, un religioso. Un religioso. Fanático. Aleluya. Aleluya. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que cuando la gente lo ve a usted en medio del problema, en medio de la necesidad, parece que su familia se acabó, parece que su matrimonio se fue, hermano, por las rocas, parece que a todo ya no hay una esperanza, y usted sigue firme. Aleluya. Amén. ¿Qué hace la gente cuando usted sabe el problema? Ah, este hombre es de Dios. Amén, hermano. No lo reconocen en las buenas, lo reconoce cuando uno está en el fuego. Amén. Allí es donde la gente dice, es de Dios. Amén. Hermano, ¿cuánta gente no nos ha criticado? ¿Y qué hace? Hermano, hay gente que tiene 2 años esperando que caiga. Ahí están, a ver a qué os cae el gordo. No va a durar eso. Hermano, Aleluya. en serio. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, reconoce lo de Dios cuando ve los problemas en que uno pasa y ve que Dios lo saca con victoria. Amén. Aleluya. Ahí es cuando la gente dice, ¿sabe qué? Si es de Dios el panzón usted. Decía de Dios. Aleluya. La gente va a reconocer que somos de Dios cuando nos vea en el horno de fuego, pero ¿qué es lo que va a decir? El fuego no se lo acaba. Gloria a Dios, aleluya. Dice, ese hombre está enfermo, pero sigue fiel a Dios. Amén. Él tal vez no tiene para la renta, pero ahí está firme. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente ve el poder de Dios, hermano. Amén. La gente reconoce lo de Dios cuando nos ve en el fuego. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que así como Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, aparentemente los echaron solos. Pero ¿qué hizo el rey? Vio que habían 4. Amén. Hermano, oiga, usted lo tiran al fuego de las pruebas, usted y su marimbita está ahí dando vueltas, hermano, pero de repente la gente dice, no se quema. Amén. ¿Por qué? Porque hay un Cristo con uno, hermano. Aleluya. Amén. No nos abandona, no nos deja. Él está con nosotros en medio del fuego. Amén. Señor. Pues es que uno de creyente, hermano, uno entiende que lo más lindo es confiar en Dios. Amén. Vienen problemas, viene lucha, viene enfermedad, hermano. Se va la esposa, se va el marido, llegó la suegra, lo que usted quiera. Oiga, pero lo lindo es que Dios nos da la victoria. Amén. Amén, aleluya. Interesante, terminamos con esto, hermano. Oiga, Amén. dice claramente, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni un olor de fuego había quedado en ellos. Verso 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Hermano, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Primero, mantuvieron la fe en Dios. No se arrodillaron. Segundo, rechazaron la orden del rey. Oiga, hermano, lo que dice. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuál es el, le vuelvo a repetir, por qué enfatizo en eso? Hermano, ¿qué dice Pablo en Romanos 12? Presentad ¿qué? Vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Agradable a Dios. Agradable. Oiga, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que muchos entregamos nuestra alabanza, aplaudimos, hay quienes hasta danzan para bajar la lonja un poco. Hermano, oiga, pero no entregan el cuerpo a Dios, sino que lo entregan a los placeres de la carne. Y quiero que entienda, hermano, no estoy en la contra de la danza, Ni contra. pero mucha gente danza, hermano, con todo lo que da,
pero no entrega su cuerpo a Dios. Hermano, increíble el número de creyentes que están hundidos en la pornografía. Y creyentes de años, hermano. ¿Por qué? Porque no han entendido que a Dios no le agrada eso. Estos tres varones dicen que ellos entregaron sus cuerpos para no pecar. Amén. Quiere decir que dice Romanos 12, presentad vuestros cuerpos. Agradable. Hermano, yo tengo que decirle, Señor, tengo que presentar mi mente, mis ojos, mi oído, mi lengua, mano, todo a ti. Porque, hermano, usted le va a dar el cuerpo o a Dios o al enemigo. Les repito, ¿por qué hay adulterio en la iglesia? Porque no entregan su cuerpo a Dios, sino lo entregan al placer. ¿Por qué fallan cónyuges unos a otros? Porque no entregan el cuerpo a Dios, sino lo entregan al pecado. En serio, hermano, hay quienes no pecan sexualmente, pero de un lenguazo matan toda la iglesia. Que no se amarran la lengua. Oye, hermano, qué interesante. Muérdese la lengua. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Verso 29. Por tanto, proclama un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda liberar de esta manera. Hermano, ¿qué es lo que decía el rey? Que es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios que libraba del fuego. Amén. Pero lo que se convirtió, no se convirtió. Bueno, interesante. Hay gente que se sometidas al fuego y están emproblemados, tienen conflictos, tienen, hermano, tragedias en su hogar, pero no aceptan a Cristo. Yo oraba por gente que antes de morir aceptan al Señor. Y hay gente que yo he ido y le he dicho, mire, ya va a morirse, ya la va a matar el cáncer, arrepiéntese, hermano, maldicen a Dios. Ya muriéndose, dice, no quiero nada con ese Dios. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, hermano, que lo que Dios quiere es que el hombre venga al arrepentimiento. Ahora, me preguntaban a mí hace rato, ¿por qué tanta tragedia ahorita en México, Puerto Rico y todo el mundo? Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Sabe usted que cuando hay una tragedia, el corazón de la gente se hace sensible a Dios? Ya. Sí, amén. Ay, Dios mío. Hermano, yo he visto, hermano, yo estaba en varios terremotos de California. Cuando hay una sacudida buena, se llena la iglesia, hermano. Bien. No les tembló. En serio. Pero la siguiente semana se vacía. Se vacía sola. Yo le garantizo que usted va a México, Puerto Rico, Ah, y va a la iglesia, vaya. va a estar que revienta. Nada, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano es así. Esperamos a que nos caiga el leñazo para correr a Dios. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, con brazos de amor te he llamado. Te he llamado. Bueno, Dios no quiere que llegue usted al evangelio por una tragedia. Quiere que venga por Por amor. amor. Venga, Amén. aleluya. Pero las tragedias, hermano, Dios las permite porque quiere que el ser humano reconozca que es un pecador, que reconozca que es una miseria y le entregue su vida a Cristo. Amén. Por eso hay tragedias en el mundo, hermano. Pero en fin, oigan, terminemos con este capítulo. Falta uno. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando, hermano, uno honra a Dios, Dios lo honra a uno. Amén. Hicieron mi Biblia. Mucha gente, hermano, tiene que entender que el propósito de la prueba, oiga, el fuego al cristiano no lo consume, lo purifica. Aleluya. No importa cuál sea la prueba, hermano. Una muerte en la familia, una enfermedad, no hay trabajo, no hay dinero, Préndelo. Gloria a Dios. le fue infiel el cónyuge. Hermano, ¿qué puede haber que sea más grande que nuestro Dios?
Interesante, hermano. Amén. Por eso esta tarde yo le invito, usted que me está viendo por Facebook, si usted no ha aceptado a Cristo, Jesucristo le ama. Amén. Amén. Murió por sus pecados. Sí, Señor. Quiere perdonarlo, salvarlo, darle una vida nueva. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es un pecador, una pecadora, y abrirle su corazón a Cristo. Dígale, Señor Jesús, te abro mi corazón, Amén. te acepto como mi Salvador, entra a mi vida. Sí, Señor. Haga eso y va a ver que Dios va a cambiar su vida. Amén. Amén. Esta tarde, hermano, terminamos con esto. La semana que viene seguimos con el capítulo 4. Amén. No hay preguntas, José, en el Facebook, él es mi secretario de Facebook. El Facebook. No. No, ok, bueno. Entonces vamos a, Irma, No entendí bien por qué es que separan las 70 semanas. las 70 semanas, cuando hablamos del libro de Daniel, cuando Israel le da la espalda al Mesías. Acuérdate que fue crucificado, ¿por qué razón? Porque creías en Dios. Porque no lo aceptaron, dijeron, crucifíquenlo Ajá. y su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ujú. Sí. Al momento que ellos lo rechazan, se detiene el reloj de Dios. Amén. Ahí se paró. Ujú. ¿Cuándo empieza el reloj de Dios a correr? Cuando la iglesia es quitada. Entonces empieza la última semana, que son 7 años de tribulación, 7 años. donde Dios empieza a trabajar con Israel. La tribulación tiene dos propósitos. Uno, despertar al pueblo judío. Y segundo, sacudir al mundo para que el mundo reaccione y se arrepienta. Entonces cuando empieza el trato con Israel, empieza el reloj otra vez. ¿Por qué? Porque a la 70 semana, al final de la 70 semana, ¿qué pasa? Viene el Señor por segunda vez a salvar a su pueblo. Por segunda vez. Amén. Al final de la semana número 70. Y ahí es donde se establece el reino milenial. Entonces vamos a verlo más adelante en Daniel. Pero hubieron otras 70 semanas de que eran de algún tiempo del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. El primer nacimiento de Cristo. Ok. Son 69 semanas. ¿Qué pasa? Ahorita, cuando lleguemos ese capítulo, ahí va a estar bien desglosado. Son 70 semanas, 69. En el número 69 dice Daniel que él es muerto, pero no de su propia voluntad, sino que es crucificado. Ahí todos vamos a verlo cuando lleguemos ese Ahí lo capítulo. vamos a ver en Amén. el siguiente. Así que Dios nos bendiga, hermanos de Facebook, Amén. YouTube, un saludo. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta tarde. Ay, sí. Padre Santo, gracias por el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno que está viendo, Señor. En esta hora nos unimos con los hermanos de todo el mundo a pedir, Señor, por México, Padre. Amén. Auxilia a esa nación, Padre. Rescata a aquellos que están atrapados. Obra en una forma especial, Señor. Ahorita que hubo una tragedia, el mundo está, desde México, el pueblo de México está abierto a tu evangelio, que nuestros hermanos en Cristo evangelicen y alcancen al pecador, Señor. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Que se use tu palabra en estos momentos de prueba, Señor, de tribulación para este pueblo. También Puerto Rico, Señor, aunque hay mucho evangelio, falta mucha alma que salvar de esa isla. Bendecimos a Puerto Rico también y pedimos que tu misericordia se extienda. No solamente ellos, sino también por Venezuela, Padre. Bendice a la gente de Venezuela, a los hermanos en la fe, Padre amado, extiende tu mano misericordia, Dios mío. A toda Latinoamérica, Estados Unidos y a todo el mundo, permite, Señor, que hagan leyes que favorezcan a tu pueblo, para que podamos servirte con libertad, Dios mío. Amén. Gracias una vez más por este día. Bendice a cada uno, Padre amado. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la honra, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dios me lo bendiga a Amén. todos. Gloria. Amén. Amén. Amén.